Amado Señor, presentamos este mensaje tan crucial y tan necesario para tu iglesia. Transmite tú tu carga, tu deseo. Permite que todos los santos puedan ser infundidos de una manera tal que todos podamos arrepentirnos para estar y recibir el reino. Es tu deseo que estemos en el reino, vivamos el reino, aún seamos el reino. Oh, guarda este mensaje. Cúbreme de todo ataque del enemigo, de toda situación imprevista. Sé tú, Señor. Sé tú. Confiamos en ti, Señor. Amén. Hermanos, hoy entramos al mensaje 3, un mensaje sumamente crucial e importante en relación, la relación entre el reino y la iglesia. Claro, para la mayoría de los cristianos, el reino y la iglesia son dos cosas separadas. Aún más, el reino es algo para el futuro y la iglesia es para el presente. Pero hoy esperamos que podamos ver que no podemos separar nunca el reino de la iglesia. Uno no puede existir sin la iglesia y el otro no puede existir sin el reino. Así que ambos se necesitan. De hecho, la primera cosa que debemos ver es que este reino tiene su aplicación y operación en la iglesia. Hay dos principios que estaremos tocando y son que el reino produce la iglesia, pero la iglesia presenta o introduce el reino. Son puntos que vamos a estar estudiando. Pero, aunque lo vamos a estar estudiando, quiero dejarlo como puntos esenciales, puntos claves que estaremos mirando más adelante. Y aunque este bosquejo y el mensaje no entró en la explicación de lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos, dado que nosotros tenemos un poquito más de tiempo y flexibilidad, deseo tomar un breve tiempo para refrescarles lo que el ministerio nos ha explicado. Si usted desea tener una visión más amplia sobre este tema, le sugiero leer el libro Una breve explicación del reino de Dios y el reino de los cielos. Lo puede encontrar en el libro del ministerio en español. Así que a medida de un repaso, aunque como hemos dicho, este bosquejo no entra en detalles sobre las diferentes manifestaciones del reino, deseamos mencionar que cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de tres manifestaciones que fueron operando desde el reino de Dios mismo. Pero es un solo reino moviéndose en diferentes manifestaciones. Decir de manera intercambiada reino de Dios y reino de los cielos no es incorrecto. De hecho, este bosquejo no distingue en la mayoría de las ocasiones, me parece que al final comienza a hablar un poco del reino de los cielos, pero este bosquejo no distingue entre el reino de Dios y el reino de los cielos, sino que habla del reino y el reino de Dios. Pero una vez que ustedes tengan la explicación que yo les voy a dar, van a poder distinguir que sí hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, aunque no son dos reinos separados, sino que están en operaciones separadas, pero dentro de un mismo reino. Bueno, lo van a ver. Quizás suena complicado, pero lo van a ver. Así que, por un lado, el reino de Dios abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero dentro del reino de Dios hay unos procesos internos para Dios llevar a cabo su deseo. Y podemos distinguir que hay unos que están en proceso y otros que ya pasó. O sea que hay tres procesos identificados, uno que ya pasó y dos que están en proceso para Dios llevar adelante su reino. El primer proceso del reino de Dios fue en su inicio el de retomar la tierra con el pueblo de Israel como su reino.
Ese era el deseo de Dios, que Dios deseaba iniciar el proceso de su reino a través del pueblo de Israel. Claro, no debemos confundir los diferentes reinados iniciados por Saúl, David, Salomón y otros. Es más, si recordamos en el libro de 1 Samuel, vamos a ver lo siguiente, y esto es bien crucial. Nunca antes lo hemos enfocado, pero por la misericordia del Señor, el Señor nos trajo este versículo que nos, podemos decir, nos ajusta en lo que significa este asunto del primer aspecto de la intención de Dios de traer su reino a través del pueblo de Israel. En 1 Samuel 8:6 dice, pero no agradó a Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Jehová. Y en el 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, escucha la voz del pueblo conforme a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no sea rey sobre ellos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Él quería ser el rey. Él quería establecer su reino en el pueblo de Israel, pero ellos rechazaron al Señor para que Él no estableciera su reino. Ellos nunca pudieron ver eso. Ellos nunca se dieron cuenta de la operación que Dios estaba llevando a cabo. Y hay unos versos que los hemos hablado ya muchas veces, pero tienen tantas riquezas que no podemos soltarlos. Y ahora lo vamos a aplicar a este principio que estoy trayendo. Antes de que se nombraran reyes en Israel, Dios tenía una intención. Como dije, formar su reinado celestial en Israel. Veamos esta nota, sacada de ahí de 1 Samuel, con relación a ellos rechazar a Dios. Al insistir en tener un rey, los elegidos de Dios abandonaron a Dios y recurrieron a un hombre. Al hacer esto, no solo degradaron a Samuel, sino que también ofendieron a Dios al rechazarlo como su rey y reemplazarlo. Esta fue una gran maldad y un gran mal a los ojos de Dios. Y la verdad es que Dios siempre ha sido paciente con el pueblo de Israel y aún los ha esperado. En muchas ocasiones hemos utilizado los versos que mencionaremos próximamente como base en otros mensajes, puesto que aunque no se les ha prestado la atención adecuada, vienen a ser los versos más cruciales para poder comprender la operación del deseo de Dios de establecer su reino en la tierra, teniéndole a Él de manera absoluta y exclusiva. Pero cuando llegamos, como leímos, a los versos de Samuel, entonces el pueblo falla, nunca vio la intención de Dios y nunca vio realmente la carga de Dios de establecer su reino. Y son estos versos que ustedes conocen, Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro personal entre los otros pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios le está diciendo a Moisés, un momento, Moisés, ya llegamos aquí al monte, yo tengo algo que decirte, yo quiero que este pueblo, yo quiero que a través de este pueblo se establezca mi reino. Y este reino va a ser un reino de sacerdotes, es decir, todos me van a ministrar a mí como sacerdotes, todos van a ser sacerdotes. Y no va a ser un reinado de un rey y un súbdito, no, es un reino de sacerdotes para ministrar y a servirme como su Dios. Pero lo que estaba detrás era la impartición de la vida divina para ellos. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés, ahí en Éxodo 19,
eh, Dios le está diciendo, mira, deseo establecer un reino sacerdote, deseo que sean una nación santa. ¿Y saben qué era eso? Hubiese sido la primera manifestación del reino de Dios en la tierra mediante el vivir y expresión del pueblo de Israel, que iba a surgir por la infusión del hablar de Dios y la promesa de su pacto, lo cual no eran leyes. No usa la palabra ley, dice un pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto era un pacto de amor para su esposa. Si comparamos esto con lo que sucedió en Samuel, Dios esperaba que su pueblo lo viera como su marido y rey absoluto. Pero, como ya hemos visto anteriormente, en el capítulo 20, primero Dios se inicia y dice, habló Dios todas estas palabras. No dice, le mandé y le escribí las palabras. Y no dice, puse las tablas en roca y se las di, en piedra y se las di. No, no, no. Él le habló su pacto al pueblo ahí en ese capítulo 20. Pero ¿qué pasó? En el 20:19, entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fue todo lo contrario. Si Dios no te habla, te mueres. Si tú no recibes el ministerio de la palabra y la administración y el suplir de la palabra, te mueres. Fueron todo lo contrario. Ellos asustados porque Dios lo podía matar físicamente porque eran pecadores, pero Dios no estaba pendiente a eso. Dios lo quería transformar, Dios quería infundirse en ellos mediante su hablar, si ellos guardaban su pacto, pero no lo hicieron. Y le pidieron a Moisés que Dios no le hablara más. Ya, se acabó todo. En ese momento se detuvo la dispensación de Dios para establecer el reino en la tierra con el pueblo de Israel. Ahí está el primer paso de Dios. De aquí en adelante, Dios solo le daría leyes e instrucciones que iban a ser sombras de la realidad. Es decir, toda la religión judía y todos los que le siguen, y aún todos los pseudo grupos cristianos que quieren imitar los judíos y vestirse como judíos y después también decir que creen en Cristo, ellos están metidos en la misma sombra que el pueblo de Israel entró. No caigan en eso. No caigan en eso. Eso no está en la intención del corazón de Dios. Pero vamos a hablar de eso más adelante. En el 24:12 dice, Jehová dijo a Moisés, sube a mí a la cumbre del monte y quédate allí y yo te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento, las cuales escribí para instruirlos. Fíjense bien las palabras. A veces yo creo que no estamos leyendo con calma estas palabras. Ante la negativa del pueblo de recibir la infusión directa del hablar de Dios, ¿qué le da? Le da piedras de la ley para instruirlos en lugar de llevarlos a hacer su tesoro personal, una nación santa, de venir a ser el primer reino en la tierra de sacerdotes. ¿Qué es mejor? ¿Qué era mejor? ¿Unas tablas para instruirlos? O venir a ser el tesoro personal de Dios con el primer reino de sacerdotes. Pues claro, lo que se presentó en Éxodo 19, que luego más adelante en Primera de Pedro 2, Pedro lo rescata y lo aplica ahora a nosotros. La Biblia es una sola cosa. Lo que necesitamos es estar afinados para descubrir la carga de Dios. Así que lo que vemos aquí con este asunto de la ley, que le dije que iba a hablar un poquito sobre eso, es que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la exaltación de la ley no es necesariamente la ley que Dios estaba hablando aquí del tiempo de Moisés. Y eso nos confunde cuando dice que la ley es santa y es perfecta y que la ley es esto, que la ley es esto, que la ley es del alma y seguimos hablando de la ley. Y cuando el Señor dice en Mateo 5, yo no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Todo el mundo dice, pues los 10 mandamientos son algo importante. Pero mire, vamos a mirar un poquito más profundo ahora que entremos en este segundo proceso.
Y nos vamos a dar cuenta que las cosas no son necesariamente como pensamos que son. Ahora bien, ya vimos, pasamos el primer proceso, que era el proceso de Dios querer establecer su reino con el pueblo de Israel, que se iba a producir mediante su hablar y de parte de ellos la obediencia del pacto. El segundo proceso, que sigue estando dentro del reino de Dios, no son cosas separadas, es el reino de Dios que está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y donde Dios administra y gobierna, pero dentro de ese reino Dios trabaja para lograr unos objetivos. Hoy estamos en este proceso. Dios está estableciendo el reino de los cielos con un pueblo que Él escoge en Cristo para redimirlo, regenerarlo y convertirlo en su extensión e imagen. Y estos detalles usted lo sabe. Así que no voy a entrar en versículos porque tengo mucho que hablar. A estos, como sabemos, Dios le llama los llamados a salir fuera, es decir, la eclesía. La eclesía que viene a ser su segundo paso para establecer el reino de los cielos en la tierra. Los detalles de este reino, su operación, cómo funciona, todo eso, cuando entremos al bosquejo, ya ustedes van a tener una base y van a poder identificarlo con mucho más facilidad. Ahora bien, y como dije, aunque la palabra reino de los cielos no aparece, usted va a poder identificar cuando está hablando del reino de Dios y cuando está hablando del reino de los cielos. Ahora bien, es bueno enfatizar que el reino de Dios es toda la operación administrativa de Dios, de todo el universo y de todas las cosas visibles e invisibles. Ese es el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es toda la operación de Dios mediante la aplicación de la vida divina en el hombre. Esa aplicación tiene su base en los lugares celestiales, pero tiene su función en la tierra mediante el ejercicio del Espíritu mezclado que todos los regenerados tenemos. Así que para entrar al reino de Dios solo tiene que recibir a Cristo en su espíritu y ser bautizado. Ya usted entró al reino de Dios, se salió de los demás que están fuera. Pero para entrar al reino de los cielos tiene que vivir en armonía con las leyes del reino, como vemos en Mateo 5. Y algunos estarán diciendo, ve, hay leyes, ahí está la ley. No, esa no es la ley de Moisés. Dios quiere establecer una diferencia entre la religión judía y la ley mosaica, que es el tiempo de Moisés de las tablas, a esto que está aquí hablándose en Mateo 5. Aquí Cristo quiere hablar de la realidad del reino. La clave está en este verso, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué justicia es esa? Los que han mantenido el oído atento por ya va para 2 años que estoy trabajando con este asunto de la justicia, van a poder entender mejor hoy. No voy a dar un repaso, pero aquí es sumamente alumbrador lo que dice el Señor. La pregunta es, ¿cuál era la justicia de los escribas y fariseos? ¿Y cuál es la justicia que el Señor está hablando, que la iglesia tiene que llevar a cabo? Que dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la justicia de los fariseos, usted no entra al reino. ¿Qué justicia es esa? La justicia de los escribas y fariseos, por un lado, era la sombra limitada e imperfecta de la ley dada con Moisés, la cual solo mostró el aspecto externo del orden divino. Esa ley lo que sirvió fue para servirles de tropiezo a ellos, porque ni siquiera eso pueden cumplir. No es la realidad. La justicia que supera la de los escribas y fariseos
no sale de la ley dada durante el tiempo de Moisés, sino la que Dios implanta por su espíritu dentro de nosotros, la cual es la que se menciona en Jeremías 31:33. Y no se olvide ese verso nunca, Jeremías 31:33, pero este es el pacto. Y aquí otra vez se trae la palabra pacto como en Éxodo 19. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Obviamente Gálatas nos dice que ahora somos nosotros el Israel de Dios. Que no se olvide eso. No dice, les voy a dar otras tablitas para que las lean. No, dice Jeremías en profecía, pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué ley es esa? ¿Los 10 mandamientos? No. La ley es Dios mismo como vida y como orden que se implanta por el Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué prefiere usted? ¿Memorizarse las tablas de la ley, los 10 mandamientos, o quiere esta ley? Yo quiero esta ley, la que se puede escribir en mi corazón. Aquí Dios le abre su corazón a Jeremías y le revela el gran misterio de la realidad de su justicia, la cual es la que rige su reino. Como dije, no es una ley en piedra, sino una que se puede grabar en el corazón. Y una vez que nos entregamos completamente a Él, ya no es solo la mente, voluntad y emoción, sino todo nuestro ser, el cual se describe aquí como el corazón. Una vez que nos damos completamente, entonces se establece en nosotros la nueva ley del reino, la cual supera la de los escribas y fariseos. Esta es la base del vivir del reino de los cielos de la iglesia hoy. De la iglesia hoy. Entonces, ¿qué es un reino? Vamos a hablar un poquito de lo que es un reino. Un reino es un régimen, un gobierno. El reino de Dios simplemente se refiere al régimen y gobierno de Dios. Ahora, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es el rey. Dios es el rey. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él rige el universo. Todo el universo desde la eternidad hasta la eternidad es el reino de Dios. Según Ezequiel 28, del 11 al 19, e Isaías 14, 12 al 20, uno de los arcángeles, Lucifer, y de eso hemos hablado muchas veces, se rebeló contra Dios y un grupo de ángeles lo siguió en su rebelión. Entonces, ¿qué produjo? Esto produjo la injusticia, es decir, la iniquidad. ¿Y sabe lo que significa iniquidad? Onomían, anomían en griego. ¿Y sabe lo que significa anomía? Sin ley. Caemos otra vez. ¿Qué ley? ¿La de los 10 mandamientos? No, Satanás violó la ley. Eso es la iniquidad, eso es la anomía. ¿Qué ley? La ley que rige el reino de Dios, la ley que es Dios mismo, como vida que gobierna todas las cosas. Y cuando usted viola esa ley, usted rompió con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Después de que el hombre fue creado, Lucifer, quien ahora es Satanás, también indujo al hombre a rebelarse. Como les dije una vez, Satanás estaba solito y dijo, déjame buscar más gente que esté aquí, en este lado de las tinieblas o la oscuridad. Debido a estas dos rebeliones, la de Satanás con sus ángeles y la del hombre, el gobierno de Dios ha sido grandemente estorbado y está siendo atacado. En lugar de estar bajo el régimen divino, la tierra se ha sometido al control de Satanás, que opera en el hombre caído, mediante este espíritu de iniquidad, es decir, el espíritu sin ley. Ese es el que está hoy. Que hablaba que los postreros días vendrá el espíritu de iniquidad. No lo espere más, ya está.
Prende las noticias, vea los anuncios de hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Qué es eso? Ese es el misterio de iniquidad, el que donde no hay ley, donde un hombre saca una pistola y mata a otro porque pertenece a una compañía que es supuestamente injusta. ¿Qué es eso? Eso es vivir sin ley. Estamos ya en el misterio de la iniquidad. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, al encarnarse, casi toda la tierra formaba parte del reino terrenal controlado por Satanás y el hombre. El Señor Jesús vino para llevar a cabo el propósito de Dios, trayendo su reino a este mundo. La intención de Dios consiste en que la tierra se someta al control de los cielos. Por este motivo, Él debe traer su reino a la tierra. Toda la tierra debe obedecer este régimen celestial, que es el orden del reino de Dios, del reino de Dios. Así que el Señor Jesús vino a sujetar la tierra bajo el gobierno del reino de los cielos. El gobierno de Dios, le refresco otra vez porque ya nos estamos metiendo al bosque, es toda la administración y operación de Dios. Pero el reino de los cielos es el mover de Dios como vida para alcanzar al hombre y transformarlo. Cuando nos convertimos, todos entramos al reino de Dios. Pero cuando recibimos al Señor y este reino comienza a trabajar dentro de nosotros y nosotros nos sujetamos a este rey, entonces estamos participando del reino de los cielos, que es el reino que se rige desde los lugares celestiales en nuestro espíritu. Ese es el reino de los cielos. Este reino opera mediante la vida para que vivamos conforme al reino de Dios. Uno está dentro del otro. Está el reino de Dios, que es la administración de Dios que gobierna el universo, y está el reino de los cielos, que es la operación de Dios para transformarnos hasta que finalmente se fusione Él con nosotros y nosotros con Él y vengamos a ser una sola entidad. Ese es el reino de los cielos hoy. Por este motivo, Juan el Bautista proclamó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre necesitaba arrepentirse. Lo vimos en el mensaje pasado. Y sujetarse al gobierno celestial. ¿Por qué? Porque estaba el hombre, aunque usted no lo decidió, todos los hombres estaban fuera del gobierno de Dios, estaban fuera del eje del reino de los cielos. Pero Jesús trajo consigo mismo el reino de los cielos. Por eso vimos en el mensaje pasado, el último mensaje, que el reino era una persona. Quizás de manera abstracta esto suene un poco complejo, pero no lo es. No lo es. Dios quiere que sencillamente hoy el Señor se fusione en nosotros para que vivamos dentro de este reino celestial. Este reino celestial nos entra en el vivir divino. Este reino celestial nos entra en la dimensión del reino de los cielos. Si usted está en la realidad del reino de los cielos, está sujeto al gobierno celestial. Al entregar el reino de los cielos a la iglesia, el Señor Jesús trasladó a un grupo de personas fuera del mundo y las puso bajo el gobierno celestial. Por medio de la regeneración, los cristianos entran al reino de los cielos. Esto significa que por medio de un nuevo nacimiento, el cristiano es hecho un súbdito de este reino. Aunque la regeneración nos da un comienzo maravilloso, no son muchos los que están dispuestos a ser regidos por los cielos. Como dijimos, podemos entrar al reino de Dios,
Pero para entrar al reino de los cielos necesitamos dejar ser regidos por la ley del reino de los cielos, que no tiene que ver nada con la ley de Moisés, sino con el orden de Dios en todo el universo. Por lo tanto, por eso es que, a pesar de que muchos han sido regenerados, todavía viven derrotados. Tuvieron un buen comienzo, pero no continuaron del mismo modo. Estos creyentes fueron introducidos al reino por medio de su nuevo nacimiento, pero no continuaron en el reino porque no estuvieron dispuestos a ser regidos por el gobierno celestial. Por eso es que es el reino de los cielos, porque es el gobierno celestial el que está trabajando dentro de nosotros. Los creyentes genuinos que son parte de la iglesia fueron regenerados y entraron al reino de los cielos. Pero muchos de ellos viven derrotados. Solo un número reducido de estos creyentes lleva una vida que vence. Necesitamos ser parte de ese grupo reducido que lleva una vida que vence. Hay una ilustración muy interesante en Mateo 13 del progreso del reino de los cielos. Capítulo 13 de Mateo contiene la prueba que el reino de los cielos comenzó precisamente con la edificación de la iglesia. En la primera parábola de Mateo 13, el Señor dijo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Sin embargo, en la segunda parábola, él dijo, el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Luego dice, el Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y la cuarta parábola dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. De estas 4 parábolas mencionadas en Mateo 13, las últimas 3 comienzan con la cláusula, el reino de los cielos es semejante a. En la primera parábola no aparece de esa manera, sencillamente porque el Señor en esos momentos salió a sembrarse a sí mismo en las personas como semilla de vida. Y en el tiempo de esta primera parábola, el reino de los cielos solo se había acercado, no había venido, pero en la segunda parábola el Señor comenzó a usar la expresión el reino de los cielos es semejante a. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos comenzó a ser establecido cuando la iglesia fue producida en el día de Pentecostés. La segunda parábola comenzó a cumplirse después que la iglesia fue formada. ¿Y qué pasó? En esa época se comenzó a sembrar la semilla, pero surgieron los creyentes falsos. En medio del trigo también estaban los creyentes genuinos y los creyentes falsos. Por tanto, el reino de los cielos es una parte del reino de Dios operando con un propósito específico en este tiempo para llevar a todos los hombres a la atmósfera del reino de los cielos. Es decir, ser gobernado por los cielos desde el ámbito de lo celestial, que es lo que hablamos en el mensaje pasado. Los 6 mensajes que hablamos, que comenzamos desde hablar la palabra, de comer la palabra, hasta finalizar, pasando por todos los mensajes que hablamos de resurrección, la glorificación, la casa del Padre, el Dios triuno, el Espíritu de Jesús, el reino. Todo eso fue un preámbulo maravilloso para estos mensajes. No lo sueltes, si todavía está en los mensajes del entrenamiento anterior, no lo sueltes, están llenos de riqueza para poder entender estos. Hermanos, ya hemos gastado 34 minutos en esta introducción. Así que comenzamos con el punto Romano 1, pero no se asuste, debido a que ya está esta introducción, ahora podemos acelerar un poquito y leemos y explicamos, pero necesitamos esta visión primero. Punto Romano 1 dice, la iglesia hoy en día es el aumento de Cristo en vida.
Pero el reino eterno de Dios es el aumento de Cristo en administración. Pero ya yo se lo expliqué. Como explicamos anteriormente, aunque solo existe un reino, el cual es el reino de Dios, dentro del reino de Dios, están cada uno de los redimidos y regenerados que vienen a conformar el reino de los cielos. Porque dentro del reino de Dios hay unos que están conectados con los lugares celestiales. Por eso que dice que el Señor nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Para poder vivir dentro del reino de Dios la operación del reino de los cielos. Esa operación del reino de los cielos es la operación de la vida divina dentro de cada uno de los regenerados. Esta vida divina vino en el momento que la recibimos y fuimos bautizados. Esto trajo el reino de los cielos a nosotros y fuimos conectados con todo lo celestial si permanecemos ahí. La clave hoy, una hermana testificaba, permanecer es la clave. Si usted no permanece, sí permanece en el reino de Dios. No es que usted se pierde, pero necesita ser entrenado y perfeccionado para permanecer en el reino de los cielos. Permanecer en el reino de los cielos. Así que fuimos trasladados a esta esfera. Fuimos ubicados en la esfera celestial para vivir en tal esfera aún en nuestro mundo físico. Todos los que pueden permanecer en tal esfera es lo que la Biblia llama vencedores. Por eso el Evangelio se ha predicado en muchos lugares, pero la necesidad del Evangelio del Reino tiene que darse para toda la tierra habitada. Este es el mensaje del reino de Dios, con su aplicación práctica de los redimidos conectados con el reino de los cielos. Este Evangelio tiene que ser predicado. Y este Evangelio es necesario no solo para los pecadores, sino también para los cristianos que no viven en armonía y en conformidad con el reino de Dios. En términos de vida, Cristo aumenta para llegar a ser la iglesia. En términos de administración, Cristo aumenta para llegar a ser el reino. La vida divina es la esencia del reino. El reino es una esfera de vida. Ahora bien, esa esfera de vida es lo único que controla el reino. No son las leyes, no son los mandamientos. No. Este reino tiene su justicia y orden de ley, pero no gobierna como la ley del Antiguo Testamento. No, aquí lo que rige es la vida. Claro, cuando nos salimos de esa esfera de vida, entonces la base de la justicia nos expone. Mateo 13:24 dice, le presento otra parábola diciendo, el reino de los cielos ha venido a ser a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es esa buena semilla? Esa semilla es la vida divina que se siembra en sus escogidos para que se multiplique. Esta semilla es el reino mismo. En el mensaje pasado decía, en el último mensaje de la conferencia pasada decía, el reino es una persona. Y quizás sonaba abstracto, pero este reino es una persona porque contiene todo lo de Dios para ser sembrado dentro de nosotros. Esa es la buena semilla que nos entra en el reino de los cielos. Esta persona se ha procesado para venir a ser el espíritu dador de vida para ser sembrado en nosotros para su reproducción. A eso se refería Jeremías 31:33. Este aumento de la semilla llega por la vida, pero una vez que se da el aumento, ¿qué sucede? Entonces surge la iglesia y entonces se multiplica su administración. Mientras más crece la vida, más se multiplica su administración.
Es decir, que Dios puede extender el orden de su reino en aquellos que permiten ser gobernados y dirigidos por Dios. A eso se refiere la administración. Claro, esta palabra es la misma que conocemos en griego como economía. Es decir, toda la operación de Dios como el Dios triuno para llevar adelante su reino. Mediante la vida crecemos, pero mediante su administración el reino se establece y se sostiene. Como hemos mencionado en el pasado, otra manera de traducir la palabra economía es la ley de la casa. ¿Y qué ley? ¿Y qué casa? La ley, la cual no es la ley mosaica, sino el orden de la justicia de Dios que sostiene el reino. Primero de Juan 3:4 lo dice, cuando habla de que el que peca infringe la ley, pero luego la nota dice, pero no la ley mosaica, sino la ley que sostiene el universo y la cual Dios quiere tratar al hombre. Esa es la ley que habla aquí. Como mencionamos, el reino de Dios tiene como base la justicia y la operación es su administración o economía. Esta operación de la economía se manifiesta como vida en el reino de los cielos en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Punto es, Cristo no solamente es la iglesia, sino también el reino de Dios. Tanto la iglesia como el reino son su aumento. Aquí, la iglesia como el reino son una sola persona, pero no solo como individuo, sino como una persona corporativa, aumentado y agrandado en su administración. Volvemos otra vez al asunto de la semilla en Marcos 4:26. El reino de Dios es como si un hombre echara semilla en la tierra. Como si un hombre echara semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Quiero leerles la nota que hay aquí. El reino de Dios es la realidad de la iglesia, la cual es producida por la vida de resurrección de Cristo mediante el Evangelio. La regeneración es la entrada al reino y el crecimiento de la vida divina dentro de los creyentes constituye el desarrollo del reino. En cuanto a la semilla, dice, la semilla de la vida divina sembrada en los creyentes. Esta es la semilla que indica que el reino de Dios ha alcanzado la meta del evangelio salvador esclavo y la iglesia en esta era. Esta semilla tiene que ver con la vida de Dios, la cual brota, crece, da fruto, madura y produce una cosecha. El reino y la iglesia no tienen nada que ver con una organización inerte, la cual es producida por medio de la sabiduría y capacidad del hombre. Las palabras de los apóstoles confirman esto. Es decir, todo esto es orgánico y viviente y se da de una manera muy personal entre Dios y su pueblo. Punto 2. La Biblia primero presenta el reino y después presenta la iglesia. La presencia del reino produce la iglesia. Cristo habló en Mateo que él edificaría su iglesia. Para esto es necesario que el evangelio del reino, los elementos del evangelio es el reino. El evangelio se inicia con Juan el Bautista para traer el reino de Dios. Usualmente cuando hablamos de esto concentramos el asunto en ser perdonados para ir al cielo, pero cuando el evangelio fue presentado estuvo conectado con el reino. Claro, como hemos mencionado ya en muchos mensajes, el problema no era el pecado, sino salirse de la atmósfera de Dios. Salir de Dios crea lo que le llamamos el pecado global, que entra en desobediencia, vacío y muerte. Por lo que la meta de Dios es regresar a los escogidos
de donde salieron a la atmósfera de la gloria de Dios. Esta gloria de Dios se da dentro de la operación del reino de Dios, que es la iglesia. Por eso en Mateo vemos que la vida de Dios es el reino de Dios. La vida divina es el reino de Dios. Y esta vida produce la iglesia. Cada una de estas cosas, cada una de estas parábolas que se presentan en Mateo, nos lleva a Dios sembrarse en nosotros. ¿Para qué? Para producir la iglesia. Cristo que se siembra como el reino y se reproduce ¿dónde? En la iglesia. Punto número 1 dice, el reino es la esfera de vida para que la vida actúe, rija y gobierne a fin de que la vida pueda realizar su propósito, y esta esfera es el reino. El reino de Dios debe recobrar su administración completa, la cual fue afectada y trastocada, como ya hemos dicho, con la rebelión satánica y la caída del hombre. Por un lado, Dios tiene el gobierno de todas las cosas, pero por otro, la manera que Dios gobierna es con la aplicación de la vida, la cual es la expresión del reino de los cielos. Dios puede controlar muchas cosas en el universo, pero Dios desea moverse dentro del reino de Dios a través del reino de los cielos para que surja una expresión de hombres y mujeres que aprendan a ser gobernados y regidos por la vida divina. Este reino no se mide por leyes, sino por el orden que surge de la vida. Estar fuera de la vida te saca del reino. Y esto es algo de todos los días. No piense que el reino va a ser algo espectacular, que va a llegar. No, 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 no. Ya el reino llegó. Se acercó, pero ahora está dentro de todos aquellos que han recibido al Señor en nuestro espíritu como vida, y desde ahí necesitamos aprender a ser gobernados y regidos por este reino. El Evangelio introduce la vida divina y esta vida tiene su esfera, que es el reino. La vida divina con su esfera produce ¿qué? La iglesia. Y este punto es importante. El Evangelio del reino genera la iglesia debido a que el reino es la vida misma y la iglesia es el resultado de la vida. Cuando se predica el Evangelio, lo que queremos es impartirle a usted la vida divina, que es la semilla que el sembrador salió a sembrar. Lo demás, esa vida lo va a hacer en usted si estamos abiertos y receptivos. Cuando recibimos el Evangelio del reino, la vida divina entra en nosotros y esa vida nos hace partícipes del reino. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, que no dice no puede entrar, sino no puede ver. Este asunto del reino no es un asunto para el futuro solamente, sino para ser visto por aquellos que son redimidos y regenerados. El reino es la realidad de la iglesia. Por tanto, separados de la vida del reino, no podemos llevar la vida de iglesia. No podemos decir que la iglesia es la realidad del reino. No, el reino es la realidad de la iglesia. Primero vemos el reino y luego se produce la iglesia. ¿Qué es la vida de iglesia? La vida de iglesia tiene que llevar a la vida del reino. Los cristianos tradicionales tienen un gran problema para definir la iglesia. Todo tipo de actividades, construyen un edificio y lo llaman la iglesia. Y ahí vamos a la iglesia, viniste de la iglesia, van a pintar la iglesia, voy a ayudar a la iglesia. ¿Qué es eso? Una completa devaluación de lo que es la realidad de la iglesia. Nosotros ya hemos pasado todos esos conceptos del edificio como la iglesia, pero ¿qué tal si tenemos todavía una reunión de domingo y tomamos la mesa y luego tenemos las reuniones de grupo y de oración y
y decimos, ya, yo estoy en la iglesia. Bueno, todo depende si tenemos la realidad del reino de los cielos o no. Todo depende si estamos regidos por el reino o no. ¿Ah? Todo depende de eso. Así que nosotros necesitamos movernos conforme a este principio que ya hablamos de Mateo 5:20, que nuestra justicia tiene que superar la de los escribas y fariseos, que es la justicia que se vive en nuestro espíritu para que sea regido por la semilla que es Cristo mismo. Así que damos gracias al Señor que estamos en esta esfera. Aquí el punto número 1 dice, la realidad del reino de los cielos es el contenido de la vida de iglesia. Sin la realidad del reino, la iglesia está vacía. Es lo que estamos diciendo. Aunque todos los salvos y regenerados participan del reino de Dios, para participar del reino de los cielos necesitamos hacer práctica la cruz y la resurrección en nuestro diario vivir. Yo sé que no somos perfectos y un día abrimos la boca y decimos cosas que no debemos hacer. Pero ahí está la sangre, ahí está el arrepentimiento y otra vez nos insertamos entonces en el mover del reino de los cielos en nuestro diario vivir. Así que, puesto que la vida del reino tiene por resultado la vida de iglesia, a medida que vivimos corporativamente en la vida del reino, espontáneamente llevamos la vida de iglesia. La vida de iglesia es la vida del reino. Vivir en la vida del reino nos entra en la vida de iglesia. Un creyente que no vive en la realidad del reino no puede ser edificado en la estructura de la iglesia porque es independiente, porque hace lo que le da la gana y no se sujeta al reino de los cielos. Sin el reino como realidad de la iglesia no puede ser edificada. Será cualquier cosa menos la iglesia. La iglesia llega a existir por medio de la autoridad del reino. Las llaves del reino son dadas para hacer posible la edificación de la iglesia. Después de Mateo 16 y 18, inmediatamente habla de las llaves del reino. No las llaves de la iglesia, las llaves del reino. Cuando el reino de los cielos puede afirmar su autoridad sobre un grupo de creyentes, esos creyentes pueden ser edificados en la iglesia. Pueden ser edificados en la iglesia. Así que necesitamos realmente orar y meditar sobre este asunto. El reino de los cielos tiene que afirmar su autoridad sobre nosotros. Por eso necesitamos asirnos de la cabeza en virtud de aquel quien es todo el cuerpo recibiendo el rico suministro, de tal manera que la iglesia pueda ser edificada como el reino de Dios en la tierra. Punto 3, Romano 3. La iglesia genuina es el reino de Dios en esta era. Hoy en día los creyentes llevan la vida del reino en la iglesia. Cada vez que el Señor Jesús habló sobre la iglesia, Él la mencionó con relación al reino. Esto indica cuán estrechamente relacionados están el reino y la iglesia. Por eso en Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí habla de las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que ates en los cielos habrá sido desatado en la tierra. ¿Qué es esto? Sencillamente, en la predicación del evangelio, Pedro pudo abrir las llaves de los gentiles, pudo con esas llaves abrir las puertas de los judíos, y de esa manera el Señor pudo establecer su reino con los seres que estaban aquí imperfectos y pecadores. El Señor los salvó e introdujo su vida divina en ellos. ¿Cómo es ese reino? Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, que es el orden que rige el reino,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Una hermanita nueva hoy decía, yo sé lo que es experimentar la paz y el gozo. Desde que me convertí al Señor, estoy en paz y estoy en gozo. Es maravilloso eso. Así que este versículo es una prueba contundente de que en la era de la iglesia misma es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. La iglesia es la portadora del reino. La iglesia es la que lleva el reino. El reino forma la iglesia, pero la iglesia lleva el reino. El reino de Dios en 1 Corintios 4:20 se refiere a la vida de iglesia, lo cual implica que en términos de autoridad, la iglesia es el reino de Dios en esta era. ¿Qué dice en 1 Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que Pablo iguala a la iglesia con el reino. Y en Efesios 2:19 habla de los conciudadanos, indicando el reino de Dios, que es el ámbito en el cual Dios ejerce su autoridad. Y dice que somos miembros de la familia de Dios. Esto tiene que ver con la vida. Somos miembros y ciudadanos con la vida del reino en la iglesia. Así que todo lo que Pablo hacía y sus colaboradores tenía un solo propósito, era establecer las iglesias con la finalidad del reino de Dios. No por establecer una iglesia y ponerle un nombre o un grupo y una denominación, no, traer el reino de Dios. ¿Cómo se trae el reino de Dios? Mediante el vivir de cada uno de los que reciben al Señor. Ellos traen el reino. Y la palabra en reino en Apocalipsis 1:6 dice que ¿dónde está la iglesia? Y donde está la iglesia está el reino, donde está el reino está la iglesia. Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Y qué es esto del reino de sacerdotes? Lo que Dios le prometió al pueblo de Israel en Éxodo 19. Ahora el Señor lo está cumpliendo en nosotros. Y Pedro también lo enfatiza en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es esto? Este es el vivir del reino, lo que le prometió Dios al pueblo de Israel, pero ellos ni obedecieron su voz ni siguieron su pacto. Hoy nos toca a nosotros recibir su voz y seguir su pacto. No pacto de ley, sino pacto de vida, el cual nos rige y nos gobierna. Así que en el recobro del Señor estamos a la misma vez en el reino, así como en la iglesia. En el reino, así como en la iglesia. Esto es como un tesoro y como una perla preciosa que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Punto Romanos 4. En la iglesia como reino estamos bajo el régimen, el gobierno, la disciplina y el ejercicio del reino. Aquí está esta palabra que muchos de ustedes han escuchado antes. Aunque la iglesia hoy en día es el reino de Dios, estamos en el reino en realidad. Únicamente cuando vivimos, andamos y tenemos nuestro ser en el espíritu y no en nuestro hombre natural. Romanos 8:4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es eso? Ese es vivir en la vida del reino de los cielos. Vivir conforme al Espíritu es el vivir del reino de Dios que se manifiesta en el reino de los cielos, en aquellos que viven en su Espíritu. Todo eso está relacionado. Así que hoy estamos bajo la impartición de la Trinidad Divina. Necesitamos llevar la vida del reino en la iglesia, con la cual crecemos, nos desarrollamos en esta vida divina hasta que finalmente lleguemos a la madurez. Hasta que lleguemos a la madurez. Por eso necesitamos ser cuidadosos. Aquí en Hebreos 5:13 dice, porque todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Fíjense el término palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? La palabra de justicia es la palabra del orden del reino, de aquellos que tienen que sujetarse y vivir bajo ese reino.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es esto? No es que estamos hablando del árbol de ciencia del bien y del mal, sino que usted tiene el discernimiento de la operación del enemigo y sabe dónde se mueve y cómo se mueve. ¿Cómo es eso? Porque el Espíritu ha hecho morada en nosotros y estamos sensibles de parte del Señor para captar la operación del enemigo. De aquí ya nos movemos casi todo leyendo porque está bien claro. La iglesia introduce reino. Ya hablamos de eso. La iglesia llegó a existir con el propósito de introducir al reino. Punto número 1. La responsabilidad de la iglesia consiste en perpetuar la victoria de Cristo e introducir el reino de Dios. 2. La obra de la iglesia en la tierra consiste en introducir el reino de Dios. Toda la obra de la iglesia es gobernada por el principio rector ¿de qué? Del reino de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de traer la voluntad del cielo a la tierra y llevarla a cabo en la tierra. ¿Qué es eso? Pues está el reino de Dios, pero ahora necesitamos traer la voluntad del cielo a la tierra dentro de la atmósfera del reino de los cielos. Y eso se da mediante nuestro disfrute de Cristo en nuestro espíritu. La iglesia, la cual llega a existir bajo el régimen del cielo, debido a su sumisión al régimen celestial, derrota al enemigo de Dios. Aquí trajo finalmente el asunto del reino de los cielos. Punto 1. A fin de que el reino de los cielos sea establecido, es necesaria la lucha espiritual. Ya les hablé bastante del reino de los cielos, que es básicamente nuestro vivir diario en nuestro espíritu. Ese es el reino de los cielos. La responsabilidad de la iglesia es continuar la guerra que Cristo libró en la tierra. La iglesia debe continuar la obra victoriosa que Cristo ha llevado a cabo contra Satanás. En el Antiguo Testamento estaba el reino de Dios, pero no estaba el reino de los cielos. En el reino de los cielos surgió cuando Cristo llegó a la tierra y se consuma en la muerte y resurrección de Cristo, en el cual se imparte en Pentecostés en todos los hombres. Ahí se establece el reino de los cielos, dentro de la cubierta del reino de Dios. Número Romanos 6, la iglesia debería orar a fin de introducir el reino de Dios. Aunque el reino de Dios está aquí en la vida de iglesia hoy en día, la manifestación del reino aún está por venir. ¿Qué es esto? Hoy tenemos la realidad del reino por la vida divina en nuestro espíritu. Pero la manifestación del reino será cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga primeramente para resolver los problemas con su enemigo después de la gran tribulación. Luego el Señor llevará a todos los vencedores y finalmente el Señor traerá toda su iglesia como la nueva Jerusalén a la tierra para vivir por la eternidad. Pero ¿quiénes entran ahí? Entran todos los que hoy experimentan el reino de Dios. Por eso, la oración de la iglesia es el medio más eficaz para que Satanás sea derrotado. La iglesia debe ser el punto de salida del cielo, con lo cual permite que la autoridad del cielo sea expresada en la tierra. Por eso les expliqué tanto lo que es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos opera dentro del reino de Dios desde nuestro espíritu, al estar conectado con los lugares celestiales, como vimos en Génesis con las caderas de Jacob. La oración genuina es una labor conjunta con Dios a fin de traer su reino a la tierra y llevar a cabo su voluntad en la tierra. Por tanto, la oración es una batalla espiritual. Número Romanos 7, los que siempre ponen el reino de Dios delante de sí, aquello que toca la voluntad de Dios y su enemigo, son los obreros más útiles en las manos de Dios. Todos nosotros necesitamos ejercitarnos para el reino de Dios. Dios necesita que llevemos la administración del gobierno de Dios
en el reino de los cielos, en nuestra vida diaria, mediante la aplicación de la vida. Todos necesitamos tal ejercicio, tal práctica todos los días de nuestra vida para que Dios consume su deseo. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Sigue adelante trabajando en nosotros. Consuma tu obra. Consuma tu obra mediante la vida y consuma tu obra mediante el esparcir tu gobierno y administración en todo el universo y tu ley nuevamente sea puesta como el orden de tu justicia. Llévanos a tal visión, Señor. Gracias, Señor. Amén.